Esto que ves es la máquina que utiliza el Banco Central Europeo para arreglar nuestros problemas, para emitir dinero. Es muy fácil, funciona de una manera muy simple. Te lo voy a demostrar. Coges un papelito blanco, totalmente. No hace falta que te compliques, puede ser una hoja cualquiera. La ponen aquí, en la impresora, mira. La meten aquí, esta gente, y entonces va Christine Lagarde y dice: dale a la máquina. Y hacen esto. A veces cuesta por los tipos de interés, pero finalmente, fíjate, ahí está. ¡Qué cabrón! Mira. Así imprimen la pasta. Esto es de verdad. Imprimen el dinero así, con esta máquina. Así es como ha trabajado, aún lo hace, el Banco Central Europeo y de hecho la gran mayoría de bancos centrales. Cada vez que dicen eso de tenemos herramientas para inyectar liquidez en el sistema, en lo que en realidad están hablando es de esa maquinita. El Banco Central Europeo tiene la capacidad de emitir dinero, acción que puede aliviar problemas económicos a corto plazo, pero a largo plazo puede generar bastantes riesgos significativos. Al incrementar la oferta de dinero, los agregados monetarios M1, M2, M3 se ven inflados, generando potencialmente inflación. En consecuencia, la estabilidad económica puede verse comprometida, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos y sobre todo desencadenando desequilibrios en los mercados. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Cómo puede ser que con las impresoras a todo trapo durante años resulta que a pesar de la emisión monetaria que han realizado, estamos presenciando un fenómeno inusual? Los agregados monetarios se están secando o reduciendo, lo que sugiere una disminución en la liquidez de todo el sistema. Esto puede producirse debido a varios factores, como una desaceleración en la velocidad del dinero, un incremento en el ahorro o incluso una disminución en la demanda de crédito. Este fenómeno es muy preocupante, ya que puede ser indicativo de una pérdida de confianza, sobre todo en la economía, y además un freno en la actividad económica. Algo que no sucede de golpe, como llevo diciendo hace mucho tiempo. Como reflejo de esto, el indicador de sentimiento económico ZEW, es alemán, ha mostrado un marcado descenso últimamente. Indica una disminución del optimismo respecto al futuro económico del motor europeo, Alemania, y por extensión de toda Europa. La combinación de la creciente emisión de dinero por parte del Banco Central Europeo junto a la disminución de los agregados monetarios representa un reto sin precedentes para los responsables de la política monetaria. ¿Serán capaces de afrontar el desafío que viene? ¿Será profunda y corta la próxima crisis o será larga pero más leve? Recuerda que mientras todo esto pasa, el mercado laboral y la economía en general están afrontando algo nuevo, la automatización de todo. Siempre que hay una crisis, hay cerca una revolución tecnológica. Hay países que lo gestionan bien y toman ventaja, pero hay otros que no. Se avivan los temores de recesión en Alemania, ya que la confianza de los inversores alemanes ha disminuido en mayo por tercer mes consecutivo, tras 5 meses de crecimiento, según el indicador del centro de investigaciones que te decía antes, el ZEW, que funciona en Leibniz. Por primera vez desde diciembre de 2022, este indicador ha vuelto a situarse en terreno negativo debido a la debilidad en el sector manufacturero, algo que ya nos sorprende. Esta situación se debe a las preocupaciones sobre posibles aumentos de las tasas de interés por parte del Banco Central Europeo y además los límites de gasto en Estados Unidos. Además persiste el riesgo de una potencial recesión en Alemania. Además de la disminución de las expectativas en mayo, la evaluación actual de la coyuntura por parte de esos inversores alemanes también ha empeorado bastante. Está en un menos 34,8 puntos en comparación con el menos 32,5 de abril. Achim Bambach es el presidente del ZEW, advierte que la economía alemana podría caer en una recesión aunque sea leve, debido sobre todo a las expectativas de aumento de tasas de interés por parte del Banco Central Europeo y la incertidumbre que causa, como te decía, ese posible impago de Estados Unidos en las próximas semanas, lo cual afectaría a las perspectivas económicas globales. Tienes un vídeo, por cierto, sobre qué supondría un default en Estados Unidos, aunque no se produzca, que es lo más probable, el mero hecho actual ya causa problemas en la economía europea. Aumentan las preocupaciones sobre la economía alemana,
especialmente después de la sorpresiva y fuerte caída de la producción industrial reportada hace un par de semanas. Hasta ahora, la debilidad en la actividad no había afectado de manera significativa al mercado laboral, sobre todo debido a la escasez de trabajadores, pero ha contribuido ya a un aumento salarial importante por los acuerdos que han hecho recientemente. Sin embargo, la política monetaria más estricta en la historia del Banco Central Europeo representa un obstáculo cada vez más difícil de superar, ya que los bancos ahora están reduciendo su crédito a las empresas y a la demanda de nuevos préstamos que ya no quieren dar. El problema es que el Banco Central Europeo vende una política estricta, ahora en la compra de deuda y en la subida de tipos, pero sigue refinanciando con el cacharrito a países como España a través de un artilugio llamado Plan Antifragmentación. También hay algún vídeo sobre esto por aquí, te lo recomendaré. Pero hace unos días pudimos conocer los indicadores de agregados monetarios, que aunque son poco conocidos, explican muy bien lo que puede estar gestándose poco a poco. Ahora bien, hay muchos que se preguntan, ¿pero cómo puede ser que de repente el riesgo de recesión en Europa se hubiera esfumado? Probablemente porque no se incorporan todos los datos existentes en el análisis, a pesar de que la inflación se modera, de que los problemas de suministro energético remiten, de los buenos datos del PIB del primer trimestre y de la solidez de los índices de gerentes de compra, los PMI famosos, pues resulta que los indicadores monetarios están emitiendo señales muy preocupantes y que anticipan recesión a medio plazo. Por eso, hoy os quiero hablar de los agregados monetarios. Uno de ellos es el M2, un índice que no suele encabezar ningún titular, pero que es una medida muy utilizada en economía para describir la oferta monetaria de una región. Computa el efectivo en circulación, los depósitos a la vista en los bancos comerciales y también las cuentas de ahorro. Es utilizado por los bancos centrales y por los analistas económicos para monitorear el comportamiento del dinero en una economía. Hay otros, el M0, el M1, el M3, todos ellos miden los componentes monetarios. Pues bien, ahora mismo todos estos agregados están emitiendo un mensaje clarísimo. Digan lo que digan en Bruselas o Lagarde, la economía europea se dirige hacia una recesión. Reconozco que estos conceptos no gozan de mucha popularidad incluso en los medios debido sobre todo a su complejidad, pero ojo, han demostrado ser certeros en el pasado, sobre todo al predecir periodos de contracción económica. La pregunta sería, ¿por qué ahora que indican recesión no íbamos a creérnoslos? ¿Por qué se iban a equivocar? Pues resulta que el agregado monetario M3 está experimentando una caída sin precedentes en términos reales, mientras que el agregado monetario M1 ha mostrado 3 meses consecutivos de declive. Estas disminuciones tendrán un impacto sí o sí en la economía. Los agregados monetarios de la zona euro, analizados en términos reales, indican claramente que la economía se dirige hacia una recesión. La desaceleración de los agregados monetarios también se ve agravada ahora mismo por el aumento de las tensiones financieras en los mercados bancarios globales. Es obvio, lo provoca. Los bancos se van a volver más cautelosos en la concesión de préstamos y van a buscar retener efectivo como medida de precaución. Esto junto, con la disminución del crecimiento del crédito, que va a afectar negativamente a la economía real, todo conduce a un mismo lugar. Ojalá me equivoque, pero este año terminará con señales de agotamiento en ese rebote económico que ha vivido la economía global tras la crisis sanitaria y la normalización de los suministros tras la guerra de Ucrania. El desafío es cómo afrontamos 2024, si todos esos indicadores van derivando en la economía de las empresas y de las familias. Lo que a mí me preocupa especialmente es el hecho de que estos indicadores financieros están mostrando patrones aún más agudos que en otros momentos, que en otras recesiones anteriores. Los agregados monetarios M1 y M3 están experimentando una rápida desaceleración y en términos reales han alcanzado mínimos históricos, incluso por debajo, ojo, de los niveles observados durante las grandes crisis de la eurozona en el 2008 o en el 2011. Además, el crédito bancario también está experimentando una desaceleración fuerte y está disminuyendo como porcentaje del PIB. Esto junto con el endeudamiento en la concesión de préstamos y en la refinanciación, todo eso va a conducir a una disminución en la demanda interna, tarde o temprano, y sobre todo podría coincidir con un desplome en la demanda externa, ya que otras regiones les está pasando lo mismo, están implementando políticas monetarias restrictivas. Es el bucle que pocos quieren ver, porque es más fácil ignorarlo, porque nos podría explotar en la cara a medio plazo. Mientras no explote,
no nos preocupamos. Pero esto no va de acertar en el momento exacto, es muy difícil. Se trata de identificar una tendencia. Las crisis, y más las que tienen que ver con un componente que va más allá de lo financiero, sino que tienen que ver con un nuevo modelo laboral, una revolución tecnológica, con cambios socioeconómicos pendientes, todas estas crisis suceden de un modo no lineal, lo hacen con olas diferenciadas. Otro efecto a tiempo real de las crisis es que no se perciben mientras suceden, lo vives después, cuando detectas que tu poder adquisitivo cae o cuando por mucho que trabajes, tu liquidez se reduce. Son momentos en los que se suben impuestos para sufragar los déficits y cuando el crecimiento del PIB depende más de la propia inflación que de la capacidad productiva. Todo eso, poco a poco, se va instalando, aunque muchos no se den cuenta. Se trata de hacer un ejercicio, comparar. Los más jóvenes no tienen esa opción, no tienen con qué comparar. Viven en crisis tras crisis desde hace casi 2 décadas. Los que tenemos unos años podemos comparar y sería bueno hacerlo para emitir juicios más objetivos sobre la situación que estamos viviendo. Los datos a veces son fríos y precisan, todo en economía lo exige, tiempo para ver sus efectos. En el pasado, cuando el crecimiento anual del M3 se ha acercado a 0, en términos reales, ha coincidido con una fuerte caída del crecimiento del PIB real y además ha resultado en recesión. Casi siempre fue así. Pero ojo, el problema es más global de lo que parece. No solo está pasando en Europa. El colapso del M2 en Estados Unidos, que no había experimentado una caída desde hace 90 años, también cae como nunca. Durante la crisis sanitaria, la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos implementaron políticas monetarias y fiscales expansivas. Allí también tienen maquinita. La Reserva Federal aumentó la base monetaria y también que el gobierno estimuló otros agregados monetarios a través del gasto público. Estas medidas tuvieron un impacto en el gasto y finalmente en la inflación, como sabemos. Pero ahora la Reserva Federal está desmantelando su arsenal monetario y el gobierno ha reducido el tono expansivo de sus políticas. Como resultado, el agregado M2 ha experimentado su primera disminución desde la Gran Depresión de la década de 1920. Poca cosa. Y en estas que te encontrarás quien diga que la disminución del M2 es una señal positiva porque anticipa una reducción de la inflación y permite una transición más suave en el crecimiento económico, pero también podría conducir a una recesión importante. La venta de viviendas ha caído de manera importante durante los últimos 14 meses, lo que en Estados Unidos es muy mala señal. La inversión en vivienda residencial ha experimentado una recesión brutal, lo cual allí es muy preocupante. Además, estamos observando problemas en el sistema financiero, donde los bancos más débiles están enfrentándose a dificultades e incluso están quebrando. Estos son indicadores alarmantes que reflejan una situación bastante similar, sobre todo en los sucesos, a aquella recesión de 2007-2008. Aunque la actual situación puede ser un poco menos extrema, la secuencia de eventos es muy similar. Escucharás 2 versiones otra vez, de Europa y de Estados Unidos. Algunos creen que esa disminución puede ayudar a controlar la inflación, permitir la desaceleración gradual de la economía sin incurrir en una recesión o una gran destrucción de empleo. Y otros te van a decir que esta reducción en la oferta monetaria va a desencadenar una recesión sí o sí si no se hace correctamente. Yo me temo que no hay demasiados ejemplos del primer caso, y hay muchos del segundo. Para terminar, déjame que te explique algo sobre el legendario violinista Niccolo Paganini. En un concierto en Italia, Paganini sorprendió al público y convirtió un percance que tuvo en una actuación memorable. En aquel concierto, con el teatro repleto de espectadores esperando presenciar su talento, Paganini ofrecía una interpretación totalmente fascinante. En medio de su actuación, una de las cuerdas de su violín se rompió, pero a pesar de ello continuó tocando. En poco tiempo, una segunda y luego una tercera cuerda se rompieron también. Sin embargo, Paganini no se detuvo. Con una sola cuerda, continuó su actuación, deleitando a los presentes con su maestría. Hoy se sabe que Paganini deterioraba deliberadamente las cuerdas de su violín para crear ese espectáculo dramático. Su intención no era solo tocar música y demostrar que lo hacía muy bien, sino también brindar una experiencia teatral inolvidable a su audiencia. En economía nada sucede de inmediato, ni porque sí. Creer en los brotes verdes cuando algo repunta, sin tener en cuenta todos los indicadores en su conjunto, demuestra que estamos en manos de la táctica y no de la estrategia. Seguir con las promesas electorales, alejadas de una realidad económica compleja que se avecina, es una irresponsabilidad. Hay señales claras de alerta, pero alguien está permitiendo que se le rompan las cuerdas para poder simular que es capaz de tocar el violín con una sola cuerda. El problema es que tal vez, esta vez, no lo logre. Seguimos.